Este mensaje se titula El recibir a un hombre justo recibirá recompensa de hombre justo. Fue predicado el día 5 de septiembre del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Señor, venimos delante de ti en este momento y te damos gracias por esos cantos de Sión y especialmente por tu presencia en este lugar esta mañana. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que uses esta vasija de barro como a ti te parezca. Si hay algo que hemos podido hacer, Señor, ha sido porque tú has estado en la escena y tú has venido a abrir nuestro entendimiento de todas esas cosas que están allí en tu palabra. Y por eso te agradezco, Señor, esta mañana y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? Mirando al tiempo en el que estamos hoy, yo creo que las cosas, el Señor está empujando a ciertas circunstancias para que esto llegue a un clímax. Si vemos a la situación del mundo el día de hoy, el mundo económico, el mundo político, el mundo religioso, y aún para la novia de Jesucristo. Ahora esta mañana quiero comenzar en este punto. Esto se encuentra allí en Mateo capítulo 10 y versículo 41. He that receiveth a prophet in the name of a prophet, dice el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, en inglés dice en nombre de ese profeta, shall receive a prophet's reward. Recompensa de profeta recibirá. And he that receiveth a righteous man, y el que recibe a un hombre justo, in the name of a righteous man, en nombre de ese hombre justo, shall receive a righteous man's reward. Recompensa de justo recibirá. Well, that's all well and good. Bueno, eso está muy bien y todo. How many of the Old Testament prophets ¿Cuántos de los profetas del Antiguo Testamento were actually received by the nation of Israel in their fueron en sí recibidos por la nación de Israel day? durante su día? Only those that could see the time Solo aquellos que pudieron ver el tiempo that they were living en el que estaban viviendo. And if we don't see the time we're living in, Y si no somos capaces de ver el tiempo en el que vivimos hoy, how often God had to had to correct entonces ¿qué tan seguido tiene Dios que venir a corregir eso? that nation? O a esa nación. Because coming with it's not the actual prophet, the man itself. Porque con eso que viene, ese mensaje no se trata del hombre en sí, But it's the word that God has
put in place in that prophet for his day and his hour. sino que es la palabra de Dios que Él ha puesto en ese hombre, en ese profeta para ese tiempo. And to receive a prophet, then you must have the same spirit Y para que usted pueda recibir a un profeta, usted necesita tener ese mismo espíritu as the prophet. que el espíritu que tiene el profeta. Not that you're a prophet, but the same spirit that works in the prophet would work in you and I. No que usted sea un profeta, sino que ese mismo espíritu que está trabajando en la vida de ese profeta también trabaja en su vida y en mi vida. Like I had this morning, you're free to choose. Así como escuchamos esta mañana, somos libres para escoger, But you're not free from the consequences that's in the Word of God. pero no somos libres de las consecuencias que se encuentran en la palabra de Dios. And so therefore, yes, we can dwell on the part of the prophet, but what I want to look at Y sí, podemos hablar de esa parte de que nos menciona ahí de ese profeta, pero lo que quiero que veamos hoy is he that receiveth the righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. dice: el que recibe a un hombre justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. It's not looking at a man, Esto no se refiere a un hombre, but the question of the Bible, if we look into what the emphasis is on, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, y si miramos a la Biblia, ¿dónde se encuentra el énfasis de todo esto? who is that righteous man? Es que la pregunta es, ¿quién es ese hombre justo? It's a man that God would use. Es un hombre que Dios va a usar. And the same reward Y esa misma recompensa that that righteous man would receive, que ese hombre justo va a recibir, says you'll receive it too. dice aquí que usted también la puede recibir. Ain't that wonderful? ¿Que acaso no es algo hermoso? But if you don't know who the righteous man is, Pero si usted no sabe quién es ese hombre justo, you're not going to receive a reward. entonces usted no va a recibir una recompensa. And how in these last days we've looked at the word righteous. Y en estos últimos días hemos podido ver esa palabra justicia. What is righteous? ¿Qué es la justicia? It's a long word. Es una palabra bastante larga. En inglés es mucho más larga que en español. Praise the Lord. It's God's word, yes. Bueno, gloria a Dios, esta es la palabra de Dios. But we must come to here at the end, especially at Pero tenemos que llegar a un punto, especialmente en este último tiempo. this time frame here. We need to understand Debemos de entender what is righteousness. qué significa la palabra justicia. And if we go into you don't have to turn there, but Hebrews chapter 11 talk about Y si vamos allí a Hebreos capítulo 11, bueno, usted no tiene que ir para allá, pero podemos mencionarlo. those that are walked in faith. Dice que aquellos que han caminado en fe, Now we must look at the difference. Well, y quiero hacer una pequeña pausa aquí, debemos de saber la diferencia according to the world, oh, I have faith. entre lo que es fe. Las personas del mundo, muchos de ellos dicen, bueno, yo tengo fe. They're in the different denomination. We Ellos se encuentran en esas diferentes denominaciones y dicen, have faith. nosotros tenemos fe. That's human faith. Esa es una fe humana. That's not the faith of God whatsoever. Eso no tiene nada que ver con la fe de Dios, It's religious. pero es algo religioso. It seems like it wants to follow God. Y lo hacen ver como que todo eso quiere seguir a Dios. But a righteous man is like, again, the perfect example I keep. Pero un hombre justo, como nos menciona aquí, y yo les he dado ese ejemplo, encaja bastante bien. I hope Brother Noah don't mind when we get over there. Yo espero que el hermano Noé no le importe que yo lo mencioné mucho a él cuando lleguemos allá. But because God gave a personal word to Noah,
Recuerden, porque Dios le dio una palabra personal a Noé, No matter what his life was like, sin importar cómo era su vida. God was looking for a vessel of clay that he could instill his word in it. Dios estaba buscando una vasija de barro sobre la cual poner su palabra. And Noah believed God's word that was coming in his day. Y Noé creyó la palabra de Dios que había venido para su día. And it's not because, well, everybody knows now he's kind of righteous. No, it's God says. Y no se trataba de que todos alrededor de él estaban diciendo que él era justo, no, sino él fue justo por lo que Dios dijo. Noah, you're righteous, Él le dijo, Noé, tú eres justo, and you're righteous on the foundation of the word that I gave you y tú has sido justo basado en el fundamento de esa palabra que yo te he dado a ti, in your living day. en tu día, en el día en que tú estás vivo. Now, knowing that the word righteous means it's how God imputes righteousness Ahora, sabiendo ya qué significa la palabra justicia, podemos entender cómo Dios imparte esa justicia to his word in the day that he delivers a certain word in that day. Él lo hace a través de esa palabra, cuando Él trae esa palabra específicamente para un día específico. In that day. And that day was Noah. Y en aquel tiempo era el día de Noé. But there was an apostle Paul, Pero también existió un apóstol Pablo, an apostle Peter. un apóstol Pedro. Those that received Paul and Peter, Y aquellos que recibieron a Pablo y a Pedro, because we can say to the gospel when how the things are written in the epistles, ahora nosotros podemos ver las cosas en los evangelios y en las epístolas, cómo fueron they were escritas, definitely righteous men. y podemos deducir que ellos eran sin duda alguna hombres justos. Otherwise their name wouldn't be there. De otra manera sus nombres no estarían escritos ahí. But it's because not their name and how they look and so forth. Pero no se trata de qué nombres ellos tenían o de cómo se vestían o se miraban, It's because God gave them an inspired word sino que esto vino porque Dios les había dado a ellos una palabra inspirada, and they took upon it y ellos la recibieron, and they moved upon it and y ellos comenzaron a actuar conforme a esa palabra. God calls them righteous. Y por ese motivo Dios los nombró justos. So they were righteous men in that day. Entonces ellos también fueron hombres justos en aquel día. Now we can go through the whole grace age, Ahora, nosotros podemos ir a través de toda la edad de gracia, but there were righteous men down, especially the messenger to each age. y podemos ver cuántas veces se usó esa palabra hombre justo. ¿Quiénes fueron esos hombres justos? Especialmente ese mensajero que fue enviado para esta edad. We can look at in our time frame. Y ahora que estamos viviendo en nuestro tiempo, en este día de hoy, I'd have to say yo tengo que decir, Brother Jackson was a righteous man. el hermano Jackson fue un hombre justo. And those that received his message, Y aquellos que recibieron su mensaje, while that is on ground, mientras esa palabra estaba sobre la tierra, that righteousness is there. esa justicia se encontraba ahí. But there's a lot of people that received what he said, Ahora hay muchas personas que recibieron lo que él dijo. and what I'm going to show later, not everyone's going to be made righteous because God Y con lo que les voy a enseñar más adelante, ustedes van a poder ver que no todos van a poder ser nombrados justos o llamados justos. is going to test not the apostle, Porque Dios tiene que venir a probar, no al apóstol, he's going to test those that's been following, pero Él va a venir a probar a aquellos que lo han estado siguiendo al apóstol. whether what they claim that they're claiming that righteousness, whether they end up to be righteousness. Una cosa es que ellos proclamen ser justos y otra cosa es que Dios los declare justos.
And so he's gone on. Now we're in the time of the fivefold ministry. Y después de él el tiempo continuó y ahora estamos aquí, en el tiempo del quíntuple ministerio. Jesus is the head. Jesús es la cabeza. But there's headship. Pero hay una cabeza por encima de todo. Did you know that the head of Christ is God? ¿Sabían ustedes que la cabeza de Cristo es Dios? The great eternal spirit? Ese gran Espíritu eterno, He that knows everything about you? aquel que conoce todo acerca de usted. Knows your thought even before the foundation of the world? It's Él conocía sus pensamientos aún antes de la fundación del mundo. a song our sister sang this morning. Así como esa alabanza que entonó nuestra hermana esta mañana. He knows all things. Él sabe todas las cosas. But he's going to have a ministry like it was in the early church. Pero él iba a tener un ministerio, así como él lo instituyó en esa primera iglesia. There's going to be some apostolic ministry, and it'll be God's choosing. En este tiempo también iba a existir un ministerio apostólico. Iba a estar constituido de aquellos a quien Dios escogiese. Not what a group wants to choose. No lo que un grupo quería escoger. Because most oftentimes what the group chooses Porque la mayoría de las veces lo que un grupo escoge, un grupo de personas, is wrong. está equivocado. Look what happened in the days of Brother Branham. Mire lo que pasó en esos días del hermano Branham. Did they choose Brother Jackson? ¿Acaso ellos escogieron al hermano Jackson? No, they did not. No, no lo hicieron. And if the type's holding true, Y si esta verdad tiene que permanecer firme, so will it be in this third watch. si eso tuvo que suceder allá, entonces también tiene que ser igual aquí en esta tercera vigilia. Now it's not lifting up the man, but Ahora, yo no estoy aquí exaltando a ningún hombre, looking where does truth come from? pero tenemos que ver de dónde viene la verdad. Who has it? ¿Quién es quien la tiene? Does we see it on ground? Y podemos verla sobre la tierra. Because just like in Noah and just like in Brother Jackson or like in Así como en el tiempo de Noé o en el tiempo del hermano Jackson Paul, the Apostle Paul, o durante el tiempo del apóstol Pablo, if there is a word from God, si existe una palabra de parte de Dios, it's a burning live word. es una palabra viva, ardiendo. It's not, well, we know about this. No es solamente decir, oh, bueno, sabemos acerca de esto. Or Paul didn't say, well, yeah, there's the 10 Commandments. Y Pablo no se paró y dijo, oh, sí, existen los 10 mandamientos, ya lo sabemos. That was not a burning issue. Ese no era un asunto que estuviese ardiendo, Although it's part that we need. aunque esas palabras las necesitamos. But if you can't see Pero si usted no puede ver what's on fire and qué es lo que está ardiendo en fuego hoy, what's on ground in your day, qué palabra está sobre la tierra el día de hoy, you're going to suffer the same consequences entonces usted va a sufrir esas mismas as those consecuencias Pharisees did in the days of Jesus. que lo que pasó con aquellos fariseos durante el tiempo de Jesús. I mean, the example is right there before our very eyes. Aquí está ese ejemplo delante de nuestros ojos. Now, this is nothing new when you look about it from that point of view. Ahora, esto no es nada nuevo, ya hemos hablado de esto, lo hemos puesto a la luz de ese punto de vista. But if we go to the scripture Ahora, si vamos a las escrituras, in Deuteronomy, vamos a ir allá a Deuteronomio. Deuteronomy 29, A 29. and I'll start at verse 16. Voy a comenzar en el versículo 16. For you know how we have dwelt in the land of Egypt, and Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, how we came through the nations y cómo hemos pasado por en medio de las naciones which we passed by, por las cuales habéis pasado. and you have seen the abomination of their idols.
Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, the wood, ídolos de madera stone, y silver, de piedra, de plata gold, y oro which were among them. que tienen consigo. So you're looking at the example of that day or that hour. Entonces, si vemos al ejemplo de aquel tiempo, de aquella hora, And it talks about, yeah. y luego continúa diciendo, Lest there should be among you a man or a woman or a family or a tribe. no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. In other words, he's not giving them any wiggle room. En otras palabras, Él no les está dando espacio para que se vayan de un lado o de otro. This is God giving a warning. This Este es Dios dándoles un aviso. situation we're going to see in Deuteronomy chapter 29 Esta situación que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 29 has been played out ever since the Garden of Eden. If you want. ha sucedido aún desde el tiempo el tiempo allá en el jardín del Edén. And even to our day now. Y ha estado sucediendo aún hasta este tiempo en el que vivimos hoy. Except, no, we're not going to go through those wooden idols or things like they did in their day. Quizás la única diferencia sea que nosotros no tenemos ídolos de madera, de oro, así como ellos los tenían en aquel tiempo. But what are the idols today? Pero ¿cuáles son los ídolos el día de hoy? My church, Mi iglesia, my group, mi grupo, my movement, mi movimiento. the Branham movement, Somos del movimiento Branham, the Jackson movement. somos del movimiento Jackson. Lest there be among you a man or a woman or a family or tribe whose heart turneth away this day from the Lord. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Now, how did they turn away from the Lord? ¿Y cómo fue que ellos se apartaron de Dios? I mean, they came in, they heard what Moses said, Ellos habían venido y escuchado lo que Moisés había dicho. they were coming through, they seen some of these things. Ellos habían visto algunas de estas cosas. But as time progressed, Pero conforme el tiempo avanzó, time has a way of bringing to the surface what's true seed and el tiempo tiene una forma de traer a la superficie aquellas cosas que realmente son verdaderas. what is false seed. Muestra cuál es la semilla verdadera y cuál es la semilla falsa. The seed is not air with the shuck. La semilla no permanece envuelta en esa cáscara por el resto de su vida. Turn away this day from our God to go and serve the gods of these nations. Dice, para ir a servir a los dioses, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Lest there should be among you a root that beareth gall and woodworm. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. And it shall come to pass that when he that heareth the word of this curse, Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, so there's a curse about this principle that now Moses is explaining to the people that God's entonces hay una maldición en este principio, el cual Moisés le estaba explicando al pueblo. wants Moses to say that he that blesses himself in his heart, saying, I shall have peace, Dice, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz. though I walk in the imagination of my heart. Y aunque ande en la dureza de mi corazón, en inglés dice en la imaginación de mi corazón. Oh, I thought that was just new in this 20th century or 21st century. No, that's the same spirit Y quizás alguien diga, oh, yo no creí que eso aplicara acá en el siglo XXI. No, eso es el mismo espíritu that affected them, que los afectó en aquel tiempo. affects the people even today. Ese mismo espíritu está afectando a las personas el día de hoy. To add
drunkenness with thirst. In other words, Dice, aunque ande en la imaginación de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. if it comes to pass that he that hears the word of this curse blesses himself in his heart, saying, I shall have peace. Now, En otras palabras, así como dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz. they were saying they were having peace En otras palabras, ellos estaban proclamando tener paz, because I know it's the right way I'm going. porque ellos estaban diciendo, esta es la manera correcta donde debo de ir. I know I'm saved. Yo sé que soy salvo. In the imagination of their heart, they're Imagínese usted teniendo esas imaginaciones en su corazón, on their way to glory. y pensando que están yendo camino a la gloria. Now, with all the denominations, Y con todas esas denominaciones que existen, except for the Catholic Church, probably, amén, es claro, con la excepción de la Iglesia Católica. and if you went to the church, are you on your way to glory? Oh, yes, we are. Praise Si usted fuese a una de esas iglesias y les pregunta, ¿ustedes van de camino a la gloria? Oh, sí, gloria a Dios, vamos a la gloria. the Lord. Alabado sea el Señor. Yet refuse the word that God has brought up to this hour. Y aun con todo eso, ellos están rechazando la palabra de Dios para esta hora. Granted, some of them were dealt with in times gone by. Y yo sé que muchos ya Dios ha lidiado con ellos tiempo atrás. But if you take this 20th century, Pero si lo aplicamos al siglo XXI hoy, the Pentecostal, ahí están los pentecostales, the Branhamites, los branhamitas, and have to include the Jacksonites, y también tengo que incluir a los jacksonitas, the same way. todos ellos de la misma manera. They're walking in the imagination of their heart. Ellos están caminando en las imaginaciones de su corazón. Because if they be walking in the righteousness Porque si ellos estuviesen caminando en justicia and seeing the righteousness that God's bringing on ground, y pudiesen ver la justicia que Dios ha traído a la tierra, and what is the righteousness that God is bringing on ground? ¿y cuál es esa justicia que Dios ha traído aquí a la tierra? Is the word of the hour. Es la palabra para esta hora. There's a word in this third watch. Hay una palabra en esta tercera vigilia. Don't look at the man, but look at his word. No miren al hombre, miren a sus palabras. And if you refuse him that's speaking from heaven, Y si ustedes están rechazando a aquel que habla desde los cielos, the Lord said, bless God, you're still going to go to glory. el Señor les va a decir, oh, bueno, no importa, aún así ustedes se van a ir a la gloria. You think? ¿Usted cree que eso va a ser así? No. No. Now, the question to ask, Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, there's some people that in the holiness movement and in the movement of that's following Brother Branham, because there's hay personas allá afuera en esos movimientos de santidad, especialmente en ese movimiento del hermano Branham, different groups, whatnot. porque ha habido varios grupos, ellos se han dividido en varios grupos. Some of them may live even more holy than you do. Muchos de ellos están viviendo una vida más santa que cualquiera de nosotros. Are they part of the bride? ¿Y acaso ellos son parte de la novia? Come on now. Por favor, pónganme atención y díganme. In this hour that we're standing there, En esta hora en la que estamos viviendo hoy, they are not part of the bride. ellos no son parte de la novia. They are part of that false church. Ellos son parte de esa iglesia falsa. And what you see in most of them Y is lo que usted puede ver en la mayoría de ellos, love. ellos solo hablan del amor. Oh, yes. Oh, sí. Great. If you have love and if you love Jesus, Si usted tiene amor y usted ama a Jesús, it's like it's more or less fulfilling this part of the word. eso más que nada está cumpliendo esta parte de la escritura. Saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of my heart. Ellos están diciendo, tendré paz aunque ande en la imaginación de mi corazón. They don't realize that it's the imagination of their heart. Ellos no se dan cuenta que esa es la imaginación de su corazón. The imagination of your heart does not have that burning sensation that the fresh word of God
has. Esa imaginación de su corazón no tiene ese sentir de esa palabra ardiendo dentro de su corazón. Only the true bride, the true believer has Solamente la verdadera novia, el verdadero creyente lo tiene. that. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Now here's what the Lord says. Ahora aquí es lo que Dios le contesta. The Lord will not spare him. Dice, no querrá Jehová perdonarlo. Now he was one of the Jews that was going from the wilderness, Aquí estaba uno de esos judíos que había caminado por ese desierto. going to the promised land. Ellos estaban yendo rumbo a la tierra prometida. God says, I will not spare him. ¿Y qué está diciendo Dios? Dice, no lo voy a perdonar. Because he didn't have on his eyes on God for their time. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía sus ojos puestos en Dios durante su tiempo. They were looking elsewhere. Ellos estaban mirando a otros lados. They came so far, Ellos habían avanzado hasta cierto punto something caught their eye, y hubo algo que les llamó la atención and they would stay just there y ellos simplemente decidían quedarse ahí, in that condition. en esa condición. I will not spare him, but the anger of the Lord Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová, and his jealousy shall smoke against y su celo sobre el tal hombre, the man, and all the curses that are written in this book y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. shall lie upon him, and the Lord shall blot out his name from under heaven. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ooh. Oh, Of even his people that were supposed to be Jews that was going from Egypt to the promised land. aún ese pueblo judío, esas personas judías que se supone que salieron de Egipto, iban rumbo hacia la tierra prometida. So it is a serious thing to walk in the time frame where God's word is on ground. Entonces es una cosa bastante seria el estar caminando aquí sobre la tierra cuando la palabra de Dios ha sido traída. God will even wipe away in another scripture, in another place. Hay otra escritura que dice que aún Dios mismo los borrará. He'll even wipe away the righteousness which they seem to have. O dice que les quitará las justicias que aún ellos creen tener. Had they walked into that righteousness and continued on walking and see where God was walking at, Si ellos hubiesen caminado en esa justicia y hubieran continuado caminando en ella, queriendo ver hacia dónde Dios los estaba llevando, they could have been there where the others were. ellos pudieron haber estado ahí junto con los demás, donde están los demás. Well, this is the hour, this is the time, Bueno, esta es la hora, este es el tiempo, the great deception that's taken place on the donde ese gran engaño ha comenzado a tomar lugar earth today. aquí en la tierra. If you want, while I was on, my son passed me an email. Dice, mi hijo me envió un correo electrónico. Pope Francis El Papa Francisco, launches a 7-year Laudato Si. dice, ha comenzado un plan de 7 años, un plan de acción llamado Laudato Si. It's Latin. I can't stand Latin. Eso es latín, yo no soporto el latín. An action plan. Dice, un plan de acción. This action plan, he said he was going to start it, Y aquí dice que él va a comenzar este plan de acción. and he feels that it would be in position 7 years down the road. Y dice que este plan estaría listo 7 años más adelante, en el futuro. Now, if you've got computers, you can go look this up. I don't want to hold the whole service up to read all the things. Ahora, si usted está confundido acerca de esto, usted puede ir a investigarlo. Yo no quiero pasar mucho tiempo en esto aquí, tomando tiempo del servicio, But it's concerning how he can para leer este correo. control the people and have the people under, the more concerned about the earth and everything else. Pero esto básicamente es un plan donde él quiere controlar a todas las personas, tenerlas bajo control para que no haya tanta destrucción al planeta. And
Let's stop the corruption. para que no haya más corrupción. We'll have all. Satan wants one utopia, and he wants another. He wants his millennium. ¿Ves? Satanás quiere una utopía. Él quiere tener un milenio también. But he ain't going to have it. Pero él no va a recibir uno. And so, 7 years from 2021, Entonces 7 años a partir del 2021, guess what? ¿qué cree usted? It brings you around 2027, 2028. Eso nos lleva al 2027, 2028. That's when the week of Daniel, when the covenant's going to be signed. Ahí es cuando esa última semana de Daniel, donde ese pacto va a ser firmado. Why would the Pope be so inspired to put that news out? ¿Y por qué el Papa estaría tan entusiasmado de compartir esas noticias? It's because Satan knows Es porque Satanás sabe there's that time that, yes, there will be that week of Daniel, que hay un tiempo donde va a llegar esa última semana de Daniel, and he's going to have a heyday, and then that Pope will, y ahí ese va a ser su día, y el Papa, after the Ezekiel war, después de esa guerra de Ezequiel, the nation will be crying, and says, look, see my program, I told you I was going to... la nación va a estar llorando, y él les va a decir, ven, ¿se acuerdan de ese programa que yo puse en marcha? Bueno, aquí está, es hermoso, es algo que ustedes necesitan, Look towards peace. y esto nos va a traer paz. Let's all be brothers and sisters. Convirtámonos todos en hermanos y hermanas. Let's all love one another. Amémonos los unos a los otros. I'm a man of peace. Yo soy un hombre de Let paz. all the nation come together. Hagamos una realidad, que todas las naciones se junten. And the week of Daniel is on. Y ahí comienza esa última semana de Daniel. Well, Bueno, signs are everywhere. la ciencia está por todos lados. Look at nature. Mire la naturaleza. And this whole world is worried about global warming. Y todo el mundo está preocupado por el calentamiento global. I'd have to say, did you ever read this thing that's called the Bible? Yo tendría que preguntarles a ellos, ¿alguna vez han leído este libro llamado la Biblia? And especially the part, the Apocalypse, that talks about the day of the Lord. Especialmente esa parte del Apocalipsis, ahí donde habla del día del Señor. If you think you got problems and you're looking at global warming now, Si usted cree que hay problemas hoy y están preocupados por el calentamiento global, what are you going to do entonces ¿qué va a hacer usted when islands shall disappear, cuando esas islas desaparezcan? mountains shall be moved, Cuando las montañas sean removidas, the nation, if you want to, the towers of the nation is going to fall, cuando esas torres o fundamentos de las naciones van a ser removidas. the earth is going to reel to and fro. Dice que la tierra se sacudirá de un lado a otro. The earth hasn't rolled to and fro yet, La tierra aún no se ha sacudido de un lado a otro todavía. and the stars of heaven will fall from heaven. Y dice que las estrellas del cielo caerán del cielo. It has the appearance as the earth is reeling to and fro. Bueno, eso solamente muestra la apariencia, como que ellas caen mientras la tierra se sacude de un lado hacia otro. So we know that's all going to happen. Y ya sabemos cuándo va a suceder todo eso. And all the things that have taken place Y todas estas cosas que están sucediendo worldwide, alrededor del how mundo, the nations are going against nation, and God's got cómo existe hoy naciones que están yendo en contra de otras. some pressure for them, some to come down, some to come up. China Y Dios está preparando todo esto. Él ha hecho que algunas de ellas caigan y otras se levanten. Ahí tenemos a China. is rising up in power, like Ella se está levantando en poder. we spoke 2 weeks ago, Así como lo mencionamos dos semanas atrás. that they have now going to have a perfect road when they get all the nations on their side, the kings of the east, Que ahora ellas ya tienen un camino preparado, directo,
Cuando ella se levante y traiga, dice que vendrán esos reyes del este. They go to Israel. There'll be a nice, perfect land route. Ellos van a ir hacia Israel. Allí hay un camino perfectamente preparado. Well, I can put that up a bit. Bueno, yo puedo poner esto aquí bastante rápido. A perfect place. Because when Aquí está, un lugar perfecto. you bring a large army, now remember, Usted tiene que recordar esto, cuando usted trae un ejército sumamente grande, the kings of the east dice la Biblia, habla de los reyes del este. are large in number. Ellos tienen bastantes números en ese ejército. And the European beast in the week of Daniel is going to be Y esa bestia europea durante esa semana de Daniel large too. va a ser un ejército bastante grande también. Because you can have Europe Porque usted aquí puede tener a Europa and also all the body of the beast, which is your y todo ese, el cuerpo de la bestia, Middle East que son todos esos países del Medio Oriente. countries. And where are they going to meet? ¿Y dónde ellos se van a encontrar? Down at the Euphrates River. Allí, cerca de ese río Éufrates. And what there's going to be killed? ¿Y quiénes van a ser asesinados o matados? 200 million men. 200 millones de hombres. Now the other night, Ahora, la otra noche I woke up around 4 o'clock in the morning and me desperté como a las 4 de la mañana. couldn't sleep, and No podía dormir. May couldn't sleep either. She was turning and tossing, so Mi esposa May tampoco podía dormir. Ella se estaba volteando de un lado a otro. sometime my little thing that I do is, Y a veces la cosa pequeña que yo hago, if you want to fall asleep, if you're si usted quiere volverse a dormir, thinking I want to fall asleep, you'll never fall asleep. si usted se la pasa pensando y diciendo, oh, yo me quiero dormir, eso nunca lo va a hacer que usted se duerma. So I put the radio on. Entonces lo que yo hago es que yo prendo el radio. But before I woke up, what was on my mind was Y antes de que yo me despertase, lo que estaba en mi mente Zechariah chapter 12. era esa escritura en Zacarías capítulo 12. How the eyes that would be burned out of their socket while they're Habla de esos ojos, de esas personas, cómo serán quemados completamente y no tendrán ojos en esos orificios de su cráneo, standing. mientras están aún parados. And so, it was looking at Armageddon. Eso estaba hablando de Armagedón. In my mind, that thought was kind of rolling around. Y en mi mente ese pensamiento estaba constantemente. When you sleep at night and dream, you say, well, I want to dream this one, I want to dream on that. Cuando usted está ahí en la noche tratando de dormir y usted empieza a tener sueños, no es como si usted puede escoger y decir, oh, yo quiero tener este sueño y aquel otro. You don't have a choice. Usted no puede escoger ahí, no tiene otra opción. It's whatever's on your mind. Simplemente lo que viene a su mente y ya. And the Lord knows what you lay on your mind. Y ahora el Señor Dios, Él sabe qué cosas poner en su mente. So, when I put the radio on, Entonces ahí estaba yo, prendí el radio lo and behold, y sin duda alguna, this is at 4 o'clock in the morning. y yo estoy hablando de las 4 de la mañana. I'm sure most of you didn't listen at 4 o'clock in the morning, Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no estaban escuchando eso a las 4 de la mañana, unless you were sleeping either. a menos que usted no pudiese dormir igual que yo. But the subject was Pero el tema del que estaban hablando, the end of time, the vision of the apocalypse. ellos estaban hablando del tiempo del fin, la visión de Apocalipsis, The end time, el tiempo final, the day of the Lord. el día del Señor, How man is looking towards it. I said, well, cómo los hombres van a perecer. Y yo reaccioné y dije, ¿qué? ¿De qué están hablando? oh, okay. Dije, oh, ok. This is. Then I started feeling this is not quite of a coincidence. Y yo pensé inmediatamente y dije, esto no es una coincidencia. And so, then, we can turn to Zechariah chapter 12 there for a moment. Ahora, vayamos mejor allá, a Zacarías capítulo 12.
Esto solo va a tomar un momento. I know I'm moving away from where I was there. Yo sé que estoy moviéndome, retirándome de lo que estaba hablando antes. Sorry, 14 and Discúlpeme, es Zacarías 14. 10. Creo que es el versículo 10. Sí, es Zacarías 14:12. Now this is talking about the day of the Lord. Ahora, esto aquí está hablando del día del Señor. It's talking about Armageddon. Esto se refiere aquí a Armagedón. And this shall be the plague wherein the Lord will smite the people that have fought against Jerusalem. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. This is the plague. In other words, this will be a situation that God will allow that will be on the earth. Esta es la plaga, en otras palabras, esta es la condición que Dios va a permitir que venga sobre esas personas en la tierra. Their flesh shall be consumed while they stand upon their feet. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, And their eyes shall be consumed away in their holes. y se consumirán en las cuencas de sus ojos, And their tongue shall be consumed away in their mouth. y la lengua se les deshará en su boca. And it shall come to pass in that day Y acontecerá en aquel día that a great turmoil from the Lord shall be among them. que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, And they shall lay hold every one upon his hand upon his neighbor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, and shall rise up against the hand of his neighbor. y levantará su mano contra la mano de su compañero. En inglés dice de su vecino. This is actually words that more or less expressing Armageddon. Estas son palabras que de una manera u otra están hablando de Armagedón. Now, having the eyes burnt out of the socket, Ahora, imagínese usted que sus ojos se les deshagan de las cuencas. I had come across a while back what's Hace tiempo atrás yo me había encontrado called the neutron bomb. con algo que le llamaron la bomba de neutrones. It's not an atomic bomb, and it's not a hydrogen bomb. No es una bomba atómica y no es una bomba de hidrógeno. The neutron bomb, when it's set off, Cuando esa bomba de neutrones explota, the neutrons are heavy elements los neutrones son elementos pesados that is made to penetrate through armor que están hechos para penetrar la armadura or some concrete o quizás el concreto, to kill the life form. y eso solamente va y mata toda forma de vida. And the reason that it was looked at in the 70s Y el motivo por el cual ellos estaban investigando esto en los años 70 when Russia was still that empire era cuando Rusia aún se consideraba un imperio and was threatened to a threat to Europe, y estaba amenazando a Europa, era una amenaza para Europa. they outnumbered the tanks that they could be placed in Europe. Ellos tenían, eran sobrepasados en número por los tanques que había ahí en Europa. Maybe by 2 or 3 times over. Quizás el número con lo que los sobrepasaban eran 2 veces más o 3 veces más. And so what defense could we have against? Now that was their way Y ellos estaban pensando, ¿qué defensa podemos tener nosotros they were thinking. en contra de eso? Esa era la manera en que ellos estaban pensando. They said, well, if we had a weapon, Y ellos dijeron, bueno, si pudiésemos tener un arma, because just sending a missile and blowing a few tanks in there, if there's thousands and thousands of tanks coming, porque ellos dijeron, bueno, si enviamos algún misil y puede destruir unos cuantos tanques, pero no importa, porque si vienen miles y miles más, that ain't going to do it, eso no nos va a ayudar de nada, because a lot of them will break through. porque muchos de ellos van a poder romper esa línea. They said, well, if we can develop a neutron weapon, Y ellos empezaron a pensar y dijeron, si podemos desarrollar un arma de neutrones, and put it into a missile, y si podemos poner eso dentro de un misil, blow it up above them, podemos explotarla por encima de ellos, it would kill
a good majority of the people, of the soldiers inside the tank. Eso mataría a la mayoría de esos soldados ahí dentro de esos tanques. And so therefore we wouldn't have to have as many tanks in Europe. Y por ese motivo no necesitamos nosotros tener tantos tanques allá en Europa To stop that invasion. para poder detener una invasión de tal magnitud. And so that's when its development started to stop. Y ahí fue cuando ellos empezaron a desarrollar ese armamento. Then they seen after a while, well, this is not feasible, it could turn into global nuclear war. Y ellos dijeron, bueno, esto en realidad no lo podemos usar ahora porque esto causaría una guerra nuclear mundial. But in the interim, Pero entre tanto, there was a few countries that played around. hubo varios países que estaban jugando Well, I mean, I don't have all the details but as much con eso. Ahora yo no tengo todos los detalles, as I understand. pero por lo que yo he leído y lo que he entendido, Some countries had developed the neutron bomb. ha habido países que sí lograron desarrollar y mejorar esa bomba de neutrones. And Israel, I believe, has it Yo creo que Israel la tiene, because they were testing it down in South Africa when they were developing some of their weapons. porque ellos la estaban probando allá en Sudáfrica cuando estaban desarrollando algunas de sus armas. I know the States has it, Yo sé que los Estados Unidos la tienen and probably China does too. y probablemente China también la tenga. Now, when you set off this weapon, Ahora, cuando usted activa esta bomba, esta arma, an atomic bomb, radiation is there for years and years. cuando usted activa una bomba nuclear, la radiación permanece allí por años y años. You set off an atomic bomb, it's even longer. Cuando usted acciona esas bombas atómicas, esa radiación permanece aún mucho más tiempo. But the neutron bomb, its radiation is gone in Pero la bomba de neutrones, esa radiación que produce, desaparece 8 to 16 hours. en 8 a 16 horas, de 8 a 16 horas. So you can walk in and take the place. Entonces usted podría caminar ahí y apoderarse del lugar. Now, I'm going to play a little video, Ahora voy a poner un video aquí, un pequeño video. okay? ¿Está bien? Now, some say it's not true and some say it is true, Hay personas que están diciendo que esto no es verdad y otras que dicen que sí lo es. but to me, more likely that it is. Pero para mí yo creo que sí lo es. They give a certain excuse why, Ellos dan ciertas claves de por qué. but when you start looking at the video, well, something's afoot there somewhere. Pero cuando usted comienza a escuchar esto, usted se da cuenta que algo está sucediendo. Okay, El hermano abre una ventana para poner un video y el título o las letras que se despliegan dice: lo que usted está a punto de ver. I have to turn this on, I guess. Dice, bueno, primero tengo que encender esto aquí. Okay. Muy bien. Dice, lo que usted está a punto de ver es un análisis de una bomba nuclear táctica que fue arrojada en Yemen en el año 2015 y cómo se compara con las bombas convencionales que existen hoy. Dice, los resultados nos han dejado sin aliento. This is the first big it's a big bomb that the Esta es la primera bomba bastante grande que ellos enviaron, States have. que ellos tienen. It's a conventional weapon. Esta es un arma convencional. Ahí se vio una bomba explotando arriba de un cerro, de una montaña. Dice, ahora una bomba Moab. Now this is one of their biggest bomb they have, the Moab, Y esta bomba Moab es una de las bombas más grandes que ellos tienen. the mother of all bombs. Ellos le llaman la madre de todas las bombas. That's why they call it that way. Por eso la llaman Moab en inglés, es por sus siglas en inglés, madre de todas las bombas.
quite a ways away, but there's no fireball. Ve, allí se puede ver una explosión, pero no existe ese hongo que sube tanto al cielo. The thing. Because it's a like TNT type of weapon. Esta es una arma, digámoslo, como hecha de dinamita. Whatever is in that Moab bomb. Lo que sea que ellos le ponen a esa bomba Moab. Now watch the third one. Ahora, miren ustedes la tercera bomba. Dice, ahora vamos a ver la así llamada bomba nuclear táctica o lo que ellos también le han llamado una bomba pequeña de neutrones. Se ve una grande explosión con bastante fuego subiendo hasta el cielo. Dice, fíjese usted en el calor extremo de esa nube de hongo que se formó. Dice, escuchen el sonido de la energía nuclear que está siendo arrojada. Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Now what you saw there, Ahora lo que usted acaba de ver ahí, the reason that they took pictures because everybody got cell phone nowadays. el motivo por el cual pudimos ver esos videos es porque todos tienen, la mayoría tienen un celular el día de hoy. And they were hearing the aircrafts flying in. Y ellos habían estado escuchando a todas esas aeronaves volando por encima. Was either from Saudi Arabia or No sabían si venían de Arabia Saudita been Israel helping Saudi. o quizás eran los israelitas ayudándole a Arabia Saudita. And so they were watching the area because they knew some of their fighters were up there in the mountains. Y ellos estaban vigilando esa área, grabando con sus celulares porque sabían que muchos de los militares se habían atrincherado allí en las montañas. And this bomb goes off. Y luego podemos ver esta bomba que ellos arrojaron. After it's gone, they could still go in there. Y después de que eso explotó y las personas subieron allá, ellos pudieron entrar allá a ver qué había pasado. 16 hours after, if they wanted to take the land. 16 horas después de que la arrojaron, si alguien quería subir a ver allá, ellos podían ir sin ningún problema. That's what a neutron bomb does. Eso es lo que hace una bomba de neutrones. Now, the reason I'm bringing all this is so we can Ahora, el motivo por el cual estoy hablando yo de todo esto understand part of the scripture. es para que ustedes puedan entender parte de las escrituras. When it comes to Armageddon, Cuando llegamos a este momento de Armagedón, remember that China is coming in from the east. recuerden, China va a estar viniendo desde el este. There's the beast of Europe, Ahí se encuentra esa bestia de Europa. and they meet in Iraq, where Y ellos se encuentran allí en Irak, the Jordan River, the Euphrates River is. en donde está ese río Éufrates. All right. Even at Armageddon, Aún allí en Armagedón, the weapons that's going to be used to burn the eyes out of your socket.
Esas armas donde la Biblia habla que causaron que los ojos de esas personas se deshicieran en sus cuencas. I'm just living between here. Yo solamente estoy tratando de mostrarles algo aquí, But this neutron bomb would do that and they would use it. porque esa bomba de neutrones es capaz de hacer eso y ellos la van a usar In Armageddon, durante esa guerra de Armagedón. fulfilling the scripture of Zechariah chapter 14, verse 12. Eso va a cumplir la escritura de Zacarías 14:12. And therefore, if you're going to take a country, why blow it with a nuke? Y si usted va a apoderarse de un país, entonces ¿por qué tendría que arrojarles una bomba nuclear? Plus, if there was an atomic weapon to Y si eso realmente fuera una bomba nuclear, lo que se usó allí, kill so many men, whatnot, then que podría matar a tantos hombres también, the retaliation at the same time, I mean, the same mentality would be there. entonces lo que ellos harían sería arrojar algo de igual forma, de regreso, como forma de venganza. We fire nukes, Ellos dirían, bueno, ellos dispararon bombas nucleares, hydrogen bombs, they will fire entonces nosotros también vamos a dispararles bombas nucleares. hydrogen bombs. So they'll move up to the place where they can use the neutron bomb. Pero ellos están tratando de llegar a un punto donde simplemente necesiten usar bombas de neutrones. And all that, when I'm looking at the time after Armageddon, of course they want to fight against the Lord. Y cuando yo veo eso y sé que después de ese tiempo, cuando venga ese tiempo de Armagedón, ellos van a querer pelear en contra del Señor. But then when the day of the Lord is finished, Pero cuando acabe el día del Señor, you're not going to have that nuclear radiated area around usted no va a tener una área ahí completamente radioactiva that part of the Middle East. And en esa parte del Medio Oriente. remember, Israel's territory goes up to the Euphrates River. Porque recuerden, el territorio de Israel alcanza hacia esa área del río Éufrates. Yeah. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿no? So I can see more that scripture in Zechariah. Entonces yo puedo ver aún más de lo que nos habla esa escritura en Zacarías, where it talks about, and their flesh shall be consumed away as they stand on their feet, and their eyes shall be consumed in their holes, and their tongue shall be consumed away in their mouth. And it shall come to pass in that day there shall be great turmoil. Well, he's talking. dice: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico. Then he goes on talking about Y aquí continúa hablando de todo esto. Armageddon. Esto se está hablando de Armagedón. So you can see how that fits in, Y usted puede ver cómo esto encaja, because if it went nuclear, porque si esto fuese un ataque nuclear, then everything's going to go entonces no hay cosa alguna que quede de pie, radiated. y todo va a ser llenado de radiación. The land of Israel, America, La tierra, la nación de Israel, la nación de los Estados Unidos, America will be involved. ella también va a estar envuelta en esto. She won't be a major power at that hour. En aquel tiempo ella no va a ser un poder grande. There was some other facts that I start looking at. Hay algunos hechos a los cuales he estado mirando también. So this is in the making. I'm sure China will be absorbing some of these countries to fulfill whatever God Entonces esto está sucediendo hoy. Yo estoy seguro que China va a absorber a muchos de estos países que están aquí alrededor, says that these are the kings of the east will porque la Biblia dice que esos serán los reyes del este, be fulfilled. So y eso también se tiene que cumplir. that's in the making now, Pero eso ya está llevándose a cabo hoy, because America had to pull out of Afghanistan. porque América tuvo que salir de Afganistán. America is going downhill, América está en decadencia, and America is not finished going downhill. y América aún no ha terminado de caer. Now I want to bring this part to Ahora yo quiero traer esta parte, you as well. traerlo a su atención también.
We know that Brother Branham had 7 visions, didn't he? Sabemos que el hermano Branham tuvo 7 visiones. The first one was World War II about La primera fue de la Segunda Guerra Mundial, Italy and Mussolini. acerca de Italia y Mussolini. The end of the war concerning the second vision, the third vision. La segunda visión fue referente a la culminación de esa guerra, y luego la tercera visión, He saw that communism, not él vio el comunismo. Nazism or fascism, would rise up in the world. Dice, ni el fascismo ni el otro se iban a levantar, sino el comunismo The en el mundo. fourth one, he seen advance in great technology. Y luego en su cuarta visión, él vio cómo la tecnología avanzaba grandemente. If there's ever technology, I mean, how much more technology there is today. ¿Ves? Si alguna vez ha existido tecnología, es hoy. ¿Cuánta tecnología no tenemos hoy? With what they're doing. Tantas cosas que ellos están haciendo. Even to the place where it was an egg-shaped car that could drive by itself. Well, Él dijo que él vio un carro como con la forma de un huevo que podía manejarse por sí solo. the Google car. Ve, ahí tiene usted a ese carro de Google. That don't mean everybody has to drive one, but it's Eso no, esa visión no estaba diciendo que todos iban a manejar uno, not an imagination anymore. It pero eso ya nomás salió de la imaginación de alguien. does exist. Ese carro ya existe hoy. And what scares me is they're going to put tractor trailers running that without a man in it. Y lo que más me asusta a mí es que ellos van a poner estas vías de tractor que van a permitir que se usen para que estos carros pasen por ahí sin que nadie los maneje. Whoa. I mean, I can see in the summertime, but how's it going to fare on icy roads? Dice, bueno, yo puedo ver cómo ellos quizás sí funcionen durante el tiempo del verano, pero ¿qué van a hacer cuando esos caminos estén llenos de hielo? If the tractor trailer starts to jackknife. Well, Dice, esos tractores comienzan a deslizarse. anyway, that's another issue. Bueno, eso ya es otra cosa de qué hablar. The fifth vision, Y luego su quinta visión, woman would take a moral decay. And dijo que la moral de las mujeres tendría un decaimiento. look, Brother Brown was talking those days, they was wearing the fig leaf. Now I think they El hermano Branham estaba hablando en aquel tiempo, él dijo que ellas estaban empezando a poner hojas de higuera. even lost the fig leaf in some places. Dice, y en algunos lugares hoy ya ellas han perdido esa hoja de higuera, ya no traen nada. All right? But that's not what I'm looking at. Then he talked about Pero eso no es lo que estoy hablando hoy. a beautiful woman rising up in America. Y luego la sexta visión dice que él vio como una mujer hermosa vestida con ropas caras o sí, de la realeza se levantaba en América. He thought it might be a physical woman, Él pensó que quizás esta era una mujer física, but it's the Catholic Church. pero esto se refiere a la Iglesia Católica. The Catholic Church has a lot of its tentacle La Iglesia Católica tiene muchos de sus tentáculos in America. en América. Biden went to 2 Jesuit schools Biden, él asistió a dos iglesias, a dos escuelas jesuitas, and he's tied in with the Vatican. y él está bastante metido ahí en el Vaticano. You won't hear that on the news. They don't want to display that on the news. Usted no va a escuchar esto en las noticias nunca van a hablar de esto, But you can see the relationship between them. pero usted puede ver la relación que hay entre ellos. So that's one thing. But what I want to get down to was the seventh vision. Ahora esa fue la sexta visión y a la que quería llegar, la séptima. And a voice bade him look at once more and turn, and there was a great explosion Dice, y la voz le llamó y le dijo, voltea, y cuando él volteó y miró, he aquí una gran explosión that rent the entire land que sacudió toda la tierra and left the land of America in smothering chaotic ruins. y dejó a esa tierra de América en ruinas, en caos, humeante. And as far as the eyes could see, there was not but craters Y tan lejos como él podía ver, su vista alcanzaba a llegar,
No había nada sino solamente cráteres smoking piles, and debris. y había escombros, montones de escombros que estaban humeando. And new human insight, the vision then Y no vio a ningún humano que su vista pudiese ver. No había ningún humano. faded. Y entonces ahí la visión se desvaneció. So, must have been something awesome that Brother Branham saw Esto debió de haber sido algo asombroso lo que el hermano Branham vio in America. allí en América. Now, there's the George Washington vision. Ahora también ahí tenemos la visión de George Washington. Talks about that dark cloud coming over. Habla de esa gran nube oscura que vino sobre la tierra. It's not a physical cloud. No se estaba refiriendo a una nube física, It's the cloud of that great reset and the sino que es esa gran nube de ese gran reinicio communism y del comunismo that's coming in and infiltrated in the government of the United States. que ha venido y se ha infiltrado sobre el gobierno de los Estados Unidos. Now, yeah. In the three wars that was given and shown George Washington, Ahora, en esas visiones, en esas guerras que le fueron mostradas a George Washington, in the War of Independence, en esa guerra de independencia, there was 6,800 Americans lost their lives, allí hubo 6.800 americanos que perdieron sus vidas. and their population was small then. Y estamos hablando de que en aquel tiempo la población era mucho más pequeña, Which ended about 1.5% to 2% of the population of the time. y en aquel tiempo eso fue como 1.5% o 2% de la población de aquel tiempo. Then you had the Civil War, Y luego ahí tenemos la guerra civil, and in the Civil War, there's 750,000 men, which was about allí hubo 750,000, or 2.5% of the population que ese número constituía 2 o 2.5% de la población of soldiers that were killed. de soldados que fueron matados. Now, the George Washington vision Ahora, esa visión de George Washington is the third one, es la tercera and it's the same percentage y es el mismo porcentaje that's shown in the first war, que se nos mostró en esa primera guerra the second war. y en la segunda. If you put it in the third one, Y si usted aplica eso a la tercera visión, that is just not far from us. y eso ya no está muy lejos de suceder, Something's going to happen to America. algo le va a suceder allí a América, Unless George Washington's vision is wrong, and a menos que la visión de George Washington esté equivocada Brother Branham's vision is wrong. I y que la visión del hermano Branham esté equivocada, don't believe it is. y yo no creo que lo estén. You take 2.5% of Si usted toma 2.5% 350 million people, de 350 millones de personas, you're going to have 7 million usted tiene ahí 7 millones slaughtered in America. de personas que van a ser asesinadas en América. That's up the road. Esto está a punto de suceder. That's not pointing a rosy picture. Esto no nos está mostrando una fotografía rosada. If that is to be, Y si eso tiene que suceder, then somewhere something has to happen en algún momento algo tiene que suceder that's causing a division between que va a causar una división people in the nation. entre las personas allí en esa nación. You have what's called the Great Reset. Aquí tenemos ahora lo que ellos le llaman el gran reinicio, The New World Order. el nuevo orden mundial. All these corrupt politicians, not just in America, but Todos estos políticos corruptos, no solamente en América, they're in different places. pero ellos se encuentran en diferentes lugares. Also by the Vatican, they want that, so Ahí también en el Vaticano, ellos quieren tener eso. they can control the people, and they can change some of
para que ellos puedan controlar a las personas y puedan cambiar their laws of their freedom. Now, America esas leyes de libertad, especialmente allí en América, is another place that's free, just like Israel would be free así como hay otros lugares donde tienen libertad, así como en Israel. in their way that they should be expressing. Ellos se pueden expresar de la manera que ellos quieran, But they're trying to force people, not gradually, but pero ellos están tratando de forzar a las personas. Ni siquiera lo hacen de una manera gradual. trying to erode their rights. Ellos simplemente están tratando de borrar completamente sus derechos. And after a while, people may be asleep, but I believe they're waking up now. And Y quizás un poco de tiempo pase y las personas aún estén dormidas en cuanto a eso, pero conforme el tiempo avance, ellas van a empezar a despertar say, wait a minute, y van a decir, hey, esperen un momento, this is going too far. esto ya lo están llevando muy lejos. We were built on our Constitution. Nosotros hemos construido esto basado en nuestra Constitución. God has set America free like He would want Israel to be free. Y Él ha hecho que América sea un país libre, así como Él lo hizo con Israel. And so the things is rising right now. Y las cosas se están levantando hoy. And that's why that Pope wants, and he's not saying, well, okay, let's go Y por eso el Papa en ese artículo, él dijo, for a class war, but he wants él no quiere que haya una guerra mundial, it to be the world to change so pero lo que él busca es que el mundo cambie somebody can be under control, like y que el mundo tenga a alguien quien controle todo eso. maybe him. Quizás pueda ser él. And he knows it ain't going to be done right away, so Y él sabe que esto no se va a llevar a cabo inmediatamente. that's why he put out the decree that in 7 years Por eso es que él ha hecho este decreto que en 7 años it will be. eso ya estará listo. That's what he's looking for, Eso es lo que él espera realizar. and that's where we're heading for. Y hacia allá es hacia donde vamos nosotros. So if America's going to have that George Washington vision of that third war, Entonces, si América tiene que llegar a ese punto donde esa visión de George Washington se cumpla y suceda esta guerra among themselves, entre ellos mismos, that is going to be something pretty dire. eso va a ser algo bastante difícil. Now, I had seen on the news, Ahora, yo he estado viendo en las noticias because some of the things that they tried to steal away from the people, if they can get the right men, han habido tantas cosas que ellos están tratando de quitarle a las personas. Ellos han dicho que si el hombre correcto, their crooked men into office, que si ellos, que han dicho que ellos han podido meter allí en la oficina al hombre correcto, then they can sway things. y ellos han dicho que ellos ahora pueden ser capaces de cambiar la dirección de las cosas. And how corrupt their election was. Y usted puede ver cuánta corrupción hubo en esas elecciones. And so they use these mail-in ballots. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Usaron estos votos que se enviaron por el correo. Now, I don't know all the details about that. Ahora, yo no sé todos los detalles acerca de eso. It'll come out in time. Todo esto va a salir a la luz a su debido tiempo. But what I'm concerned about, Ahora, lo que a mí me preocupa our Prime Minister Trudeau, es que nuestro primer ministro Trudeau, now I'm not liberal or conservative, please, ahora yo no soy liberal ni soy conservador, por favor, or NDP, o NPD, o I'm for the Lord Jesus Christ. yo estoy a favor del Señor Jesucristo. So they want to send in mail-in ballots. Ellos querían realizar ese método de votación a través del correo. And lo and behold, they made some mistakes out west. Y sin duda alguna ellos cometieron unos errores allá en el oeste de la nación. That they didn't have certain identifications, so it would be ripe for fraud. Y ellos hicieron que ciertos de esas boletas de votación no tuvieran identificación alguna, y eso abrió la puerta para el fraude. Hey, that's just what's happening in the States. Y acabamos de decir que eso es justamente lo que sucedió allá en los Estados Unidos. Mail-in ballots.
¿Ve? Boletas para votar por medio del correo. under the disguise of covert. Están encubriéndolos diciendo que son encubiertas. We could be heading to a problem ourselves. También parece que nosotros podríamos estar yendo hacia un problema mayor. Because if that George Washington vision happens in the U.S., Porque si esa visión de los Estados Unidos que tuvo George Washington sucede allá, their economy is going to go down. la economía allá va a caer. Ours is going to go down. Y nuestra economía también va a caer. China is going to go up. Y luego China se va a levantar. Europe is going to go up because Satan Y Europa se va a levantar. knows it's about time to Porque en ese momento Satanás sabe que ya es tiempo lay his head off of the lamb beast, and he's going to para que quite sus garras de la nación cordero go to the fourth beast, which is y vaya y tome allá control de esa cuarta bestia, Rome. que es Roma. That's where he wants to be. Allá es donde él quiere estar. So that's the hour that you and I are living in right now. Y esa es la hora donde usted y yo estamos viviendo hoy. But it's Israel also on another part of news concerning things that are taking place. Ahora, en otras noticias, en cosas que han estado sucediendo allá en Israel, The Israeli analysis, the thought now in the military in Israel is hicieron un análisis allá en Israel y el pensamiento que existe en este momento en el área militar, Israel must act before Iran and Hezbollah actually take control of ellos han dicho que Israel debe de actuar antes de que Irán y Hezbollah tomen control the Syrian and the Golan Heights, de esos montes de Golán allá en Siria, which is there is a part of the Golan Heights that Syria and Lebanon has. Hay una parte ahí de los montes de Golán que son parte de Siria y de Jordán. And so therefore, now that America is pulling back, Y ahora que América se está retirando de esa área, Iran is getting more brave. Irán se ha vuelto más audaz. They're going to put in more infiltration into Israel. Ellos han infiltrado más agentes allí en Israel. Are we moving closer to that miracle war? We ¿Y acaso nos estamos acercando más a esa guerra milagrosa? sure are. Usted puede estar seguro que sí. Is it going to happen tomorrow? No, but ¿Y va a suceder mañana? No. everything fits the timeline, though. No, pero todo está encajando en la línea del tiempo. Oops. We are now in 2021, Ya estamos aquí en el 2021. and by the revelation that the Lord has allowed us to see that Y a través de esa revelación que el Señor nos ha permitido ver, from 1948, es que desde 1948 Israel became a nation one day when Jesus said, "That generation will not pass away." Israel se convirtió en una nación cuando Jesús dijo, esta generación no pasará. And the maximum is 80 years, Y el tiempo máximo para que eso se cumpla son 80 años, 70 to 80 years. entre 70 y 80. We've gone beyond the 70. Ya hemos pasado la línea de los 70 Now there's only about 7 years left. y ya solamente nos quedan como 7 años. In those 7 years left, you need time for the miracle war, En esos 7 años que quedan, usted necesita tiempo para que se cumpla esa guerra milagrosa, the building of the temple, la reconstrucción del templo and the Ezekiel war. y la guerra de Ezequiel. When the Ezekiel war happens at the end of it, Cuando esa guerra de Ezequiel comience al final de ese tiempo, the seventh seal should be broke. allí el séptimo sello será roto. Now, the seventh seal, there's a whole lot of things that transpires in Ahora, dentro de ese séptimo sello, ahí hay muchas cosas que van a suceder that seventh seal time factor. en ese periodo de tiempo del séptimo sello. That's why he says the silence was about a half hour. Por eso dice Apocalipsis 8:1 que hubo silencio en el cielo como de media hora.
And I can see the naysayers. Oh no, Brother Jackson, it was a half hour. It was silent in heaven. Y yo puedo ver a esos incrédulos diciendo, oh no, hermano Fred, ahí dice que era como de media hora, hay que tomar el tiempo. Nobody knows it. Nobody could say anything. Y nadie sabe acerca de eso y no hay nadie que pudiese hablar nada al respecto. Not in that hour they didn't, No, en aquel tiempo no se podía hablar al respecto, but in this hour we do, pero en esta hora sabemos lo que hay ahí, because the Lord has opened it up. porque es Dios quien ha abierto estas cosas. It's just about Y dice, ¿cómo? a half hour. De media hora. Now, what's a half hour? ¿Y qué es media hora? It's half of the hour that the kings will reign with the beast during the week of Daniel. Ahí en Apocalipsis 17:12 dice que a esos reyes se les dio tiempo de 1 hora para reinar con la bestia. Y acá el séptimo sello es media hora. That's 7 years. Y en aquel tiempo esos reyes iban a recibir un periodo de tiempo de 7 años. Y 7 años es igual a 1 hora. So about half of that is about 3 to 3.5. Entonces como media hora, un tiempo como de media hora sería entre 3 a 3 años y medio. So within the 7-year period from 2021, Y desde ese tiempo, un periodo de tiempo de 7 años a partir del 2021, there's enough time allí hay suficiente for tiempo these things to take place. And para que estas cosas comiencen a suceder. if that 7th seal time factor takes about 3 years, Y si ese factor de tiempo del séptimo sello se cumple en 3 años, you got about, in the rough, 4 years entonces allí a duras penas le quedan 4 años for the miracle war, the building of the temple, and para que suceda esa guerra milagrosa, esa reconstrucción del templo Ezekiel 38-39. y esa guerra de Ezequiel 38 y 39. And I can see the naysayer, well, nobody knows the date and you're trying to set dates. Y yo veo a los incrédulos diciendo, bueno, nadie sabe la hora y usted está tratando de dar horas. Yeah, and you're being blinded. Sí, y ustedes están siendo cegados. You are not living in the days of Brother Branham Ustedes ya no están viviendo en los días del hermano Branham or Brother Jackson. o del hermano Jackson. God has a word on ground in this hour. Dios tiene una palabra para esta hora, este día. If you can't see it, then the same thing that happens to them Y si usted no puede verlo, la misma cosa que le sucedió a will ellos, happen to the movement in this time le period va a suceder al movimiento en este tiempo. too. That's why I started concerning receiving a righteous man's reward in the name of a righteous man. It's not because of the Por eso estoy hablando de este mensaje. El recibir a un hombre justo recibirá recompensa de hombre justo. man. What made him righteous? Y se los repito, ¿qué es lo que ha hecho a cada hombre justo? God gave that a certain leadership Es Dios quien le ha dado a esos líderes revelation. revelación. He did to Brother Jackson, Él se lo dio al hermano Jackson. and those that refused what Brother Jackson was ministering, Y aquellos que rechazaron cuando el hermano Jackson estaba ministrando, even though they had followed Brother Branham. aunque ellos habían seguido al hermano Branham, Are they part of the bride? Now, ¿acaso ellos son parte de la novia? seriously. Contésteme eso sinceramente. Oh, but then they don't want to touch that. Let's Y ve, ellos no quieren hablar de eso. look at holiness. Ellos simplemente dicen, enfoquémonos en la santidad. Let's love the Lord. Let's all Simplemente enfoquémonos en amar al Señor. come together. Y todo esto va a resultar para bien. Todo va a salir bien. Let's all come together Todos juntémonos. and put our doctrine aside. Hagamos a un lado nuestras doctrinas. Isn't that what happened way back in the days of Brother Branham? ¿Que acaso eso no fue lo mismo que trataron de hacer tiempo atrás en los días del hermano Branham? The foolish virgins? Esas vírgenes fatuas. Put our doctrines aside. Hagamos nuestras doctrinas a un lado. Let's go looking for Holy Ghost meeting, just loving one another. And Simplemente tengamos reuniones para mostrar la santidad que hay, para que mostremos el amor que tenemos los unos por los otros. everything is all going to be fine. Y todo va a estar bien. No, it's not. No, no lo va a estar. That's the hour that you and I live in. Esta es la hora en la que usted y yo estamos viviendo. Oh, one other thing too. Aquí hay otra cosa más. See, Rome is trying to
exert itself gradually, because if they Roma está tratando de crecer gradualmente, come on too strong, porque si ellos comienzan a venir de una manera muy brusca, the world will start to see things. el mundo va a poder darse cuenta de lo que ellos están tratando de hacer. So the Pope Entonces el Papa made a comment hizo un comentario the other day, el otro día. and remember, they don't like the Jews. Y recuerden, ellos no quieren a los judíos. They'll tolerate. Oh yeah, Ellos los toleran. they want to go. The Pope wants to go live in Jerusalem, El Papa quiere ir a vivir allá a Jerusalén to sit in the temple like Jesus would sit. y sentarse en ese templo así como Jesús. Supposed to sit in the temple. Bueno, Jesús, se supone que Jesús se va a sentar allí en ese templo. Anyway, the Pope suggested. He said the Torah is obsolete. Y él fue y hizo un comentario, él dijo, la Torah es obsoleta. Really? ¿En serio? And so Israel took offense to that. Entonces Israel se ofendió por eso. If the Torah is obsolete, Y si la Torah es obsoleta, then hey, to those Catholics and those that are cold denomination, entonces para esos católicos, esas personas que se encuentran en esas denominaciones frías, oh well, if the Torah is obsolete, then there's not going to be no miracle war, no. ellos están pensando, bueno, si la Torah es obsoleta, entonces no existe tal cosa como una guerra milagrosa. Building of the temple, and no Ezekiel war, Tampoco va a existir una reconstrucción del templo ni una guerra de Ezequiel, because the Torah is obsolete, porque usted sabe, él acaba de decir que la Torah es obsoleta. What a sham! ¿Qué cosas se la pasa diciendo? Now, Ahora, I know it's been a little different this morning, but yo sé que ha sido un poco diferente esta mañana, it's just to wake up to the time. We're getting close. pero esta es una llamada para despertar. Ya estamos muy cerca. Something's about to happen. Hay algo que está a punto de suceder. I can see the stir in America between the two groups, Puedo ver esa tensión que hay en América entre esos dos grupos. division. Existe esa división. One is actually instigating the other. Unos están instigando a los otros. They're trying to do it with trying to close the voice of those that wants freedom. Están tratando de callar las voces de aquellos que quieren libertad. And the news media is complicit with it, Y las noticias están siendo parte de eso. along with Facebook and all those other avenues. Juntamente con Facebook y todas esas otras maneras de comunicación. They'll close off anything that the government doesn't like. Ellos están tratando de callar todo aquello que no le gusta al gobierno. That's censorship. Eso es estar censurando, es censura. What happened to the freedom of speech? ¿Qué pasó con esa libertad de expresión? Well, there's freedom of speech, but you're not free to, let's say, discriminate against people. And Ellos están diciendo, oh, bueno, ustedes tienen libertad de expresión, pero ustedes no son libres para discriminar a las personas. such that, so because on that, that's why we have to submit those things. Y por causa de que ustedes están haciendo eso, tenemos que censurarlos. Well, if you don't like it, don't listen to it. Bueno, si a usted no le gusta eso, entonces no lo escuche. Because what's going to happen if you keep pushing the people down like that? Porque lo que va a suceder si usted continúa empujando a las personas hacia abajo de esa manera, And when the people wake up, it's going to rise up, and you're going to cuando esas personas despierten y se levanten, have that George Washington vision on your face. eso va a traer esa visión de George Washington, lo va a traer ahí delante de nuestro rostro. And you're going to pay the supreme price. Y ellos van a pagar un precio muy alto. Because like I was saying about the three wars that George Washington saw, Yo les he mencionado de esas 3 guerras de las cuales habló George Washington. if it holds true to what happened in those first two wars, Si todo eso continúa de acuerdo a lo que sucedió en esas primeras 2 guerras, about 2.5%, que allí murieron entre 2 o 2.5% de las personas de la nación,
men lost their lives. That's 7 million. Allí hubo esos hombres que perdieron sus vidas. Entonces, si aplicamos el mismo porcentaje hoy, puede que 7.5 millones de hombres pierdan sus vidas. That's quite a bit. Eso es bastante gente. And what did Brother Branham see? He saw craters here and there. ¿Y qué fue lo que vio el hermano Branham? Dice que él vio cráteres y humo y cosas. Well, they didn't go get the construction equipment to make holes around America. Eso no quiere decir que ellos obtuvieron equipo de construcción pesado para comenzar a hacer agujeros por toda América. To fulfill Brother Branham's dream. Simplemente para que el sueño del hermano Branham se cumpliese. Now there's things that are going to transpire. No, eso nos da a entender que van a suceder cosas que van a causar esa situación. And God's been hinting to America, repent. Y Dios ha estado tratando de hablarle a América, le ha estado diciendo, arrepiéntete. Look, all the storm and the disasters, they're getting worse and worse. Mira todas esas tormentas, los desastres, cada día están peor y peor. But mankind don't see that. Pero la humanidad no lo está viendo. Oh, it's global warming. We got to Ellos están diciendo, oh, esto es debido al calentamiento global. do things. Tenemos que hacer algo. They'll run to man's intellect rather than going to God's word. Ellos prefieren aceptar el intelecto del hombre en vez de aceptar la palabra de Dios. And trying to see, hey, God's trying to warn you. En lugar de que digan, hey, Dios nos está tratando de avisar. You're on the verge of having your nation, Están al límite de tener a esta nación. not just their nation, but ours as well. Y no solamente la nación de los Estados Unidos, pero nuestra nación acá también. That God's going to let things loose. Dios va a comenzar a soltar ciertas cosas. You want to go that way? Si ustedes quieren seguir en ese camino, Boom. boom. Because when the money goes, Porque cuando el dinero se acabe, I don't know how true it is, but yo no sé qué tan cierto sea esto, pero I just heard last night escuché anoche that America's broke. que América está en la bancarrota. She don't have the money Ellos no tienen el dinero of these great big things that they want to put out, that they want to spend on. para comprar y realizar estas grandes cosas donde ellos quieren gastar ese dinero. They're borrowing it on things of the future. Ellos están tomando dinero del futuro. What a disaster when it comes calling in that money in the loans. Y imagínense usted ese desastre que va a venir cuando ellos quieran recuperar ese dinero de esos préstamos. I mean, I thought it was bad back in the 70s when the interest rate was 18 and came to Yo antes creía que era bastante malo la situación cuando el interés en los años 70 era de 18%. 22%. A veces llegaba hasta 22%. If that ever comes again, and I'm sure it will if they take this money and Si eso regresa nuevamente, especialmente si ellos están tomando ese dinero they spend beyond their means, that's y están gastando más de lo que ellos deberían, what happens with inflation. ¿qué es lo que sucede con la inflación? A lot of homes and a lot of hurt. Va a haber muchas casas y mucho dolor, And that will be just adding fuel to the fire y eso simplemente va a agregar fuego a toda la situación. Casas se van a perder. for one group trying to oppress the other. Y aquí tenemos ahora a un grupo tratando de oprimir al otro. That's the hour that we live in. Esa es la hora en la que estamos viviendo. But I'm thankful I know the Lord Jesus Christ. Pero estoy agradecido con el Señor Jesucristo. It's written in the Word. Everything is in here. Esto está escrito en la palabra, todo está ahí. If you want to see it, Si usted quiere verlo, if you're following the leadership of the Lord. si usted realmente está siguiendo el liderazgo del Señor. And here's the sum of it. John chapter 12:26. Y aquí está el resumen de esto, Juan 12:26. Where I am, there also my servant be. Donde yo estoy, ahí juntamente conmigo estará mi siervo.
that righteous servant is right where the Lord is at. Ese siervo justo se encuentra justamente ahí donde se encuentra el Señor. The Lord is no longer in the days of Pentecostal. El Señor ya no más está en esos días de Pentecostés. He's no longer in the days of the Branham movement. Él ya no más se encuentra en esos días del movimiento Branham. He's no longer in the Jackson movement. Él ya no más se encuentra en el movimiento Jackson. Now you say, oh, you trying to do away with all? No. Y usted dice, oh, usted está tratando de hablar simplemente cosas que no sabe. No, We love the things that was brought. no, nosotros amamos las cosas que fueron dadas antes. But if we're moving with the Lord Jesus Christ, Pero si nosotros estamos avanzando con el Señor Jesucristo, He's here today tenemos que entender que Él está aquí hoy, concerning this, the truth that in this hour. concerniente a esa verdad que Él nos ha dado en esta hora. And as those that didn't want to move then to the next move, Y aquellos que no quisieron avanzar hacia el siguiente movimiento, what happened? ¿qué fue lo que les sucedió? And the same thing I see is playing out Ve, la misma cosa estoy viendo que sucede hoy, right now. hoy mismo. They're looking for that miracle war. Ellos están esperando esa guerra milagrosa. Maybe you better watch what you wish for, Bueno, es mejor que usted tenga cuidado con lo que desea, because there's going to be a war also on the religious aspect as well as the Word of God. porque también va a venir una guerra en el aspecto religioso que está allí. Se nos ha mostrado en la palabra de Dios. God's going to bring His church on a foundation of a word, and Dios va a traer su iglesia a que esté firme sobre un fundamento de la palabra de Dios. the bride's not going to have any spots or wrinkles. Y su novia no va a tener ni mancha ni arruga. He's not going to have groups joining here and there and carrying on and carrying their little special revelations and everything. Ella no va a tener diferentes grupos, unos por aquí, otros por allá, y cada quien trayendo su propia revelación Else. No, y hablando de lo que ellos creen. No, God's not going to tolerate that. Dios no va a tolerar eso. Whatever's up ahead, Lo que sea que nos prepare el futuro. there was an old expression, hang on to your britches. Hay una antigua expresión que dice, agárrese bien de sus puentes, agárrense bien de esos puentes. Well, you don't make it sound good. Well, Oh, hermano, usted no lo hace sonar muy bien. before we got to leave here, if God's going to be judging different things, like the nations that needs to be judged, Antes de que nos vayamos de aquí, tenemos que entender que Dios va a estar juzgando muchas cosas. Él va a juzgar a naciones. the people needs to be judged. Las personas necesitan ser juzgadas. Moving His word, getting Israel back in her land. Él tiene que traer de regreso a su pueblo. Él tiene que regresar a todo Israel, allí a su tierra. And I know I've been using it for quite a while now Y yo sé que he estado diciendo esto ya por bastante tiempo. in Isaiah 63. And the Lord Esa escritura de Isaías 63, concerning Israel says, and there was nobody to help. donde el Señor dice, esa escritura es concerniente a Israel. El Señor dijo, y no había nadie quien ayudase. Well, then something had to change in the world Bueno, hay algo que tiene que cambiar en el mundo that nobody's willing to help Israel in the time of that miracle war. para que durante el tiempo de esa guerra milagrosa no haya quien quiera ayudar a Israel. And I've said enough for today. Y creo que ya he dicho suficiente el día de hoy. But as broken as this, I just thought I'd bring Pero así, con todas mis faltas y mis errores que cometí el día de hoy, in a few little examples of some things that solamente pude darles unos cuantos ejemplos de las cosas que estamos esperando. what we're facing, what we're looking at, Lo que estamos esperando y lo que va a venir. and as Jesus told the people in His day Y así también como Jesús le dijo a las personas de aquel día, in Matthew 16:3. allí en Mateo 16:3. In the morning, it will be foul weather for the day, for the skies is red and lowering. And Jesus says, oh, you hypocrites. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, You can discern the face of the sky, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, but you can't discern
the signs of the times. mas las señales de los tiempos no podéis. Jackson movement, El movimiento Jackson, Branham movement, movimiento Branham, you can discern the sky, but ustedes pueden discernir el cielo, you can't discern the time you're living in now. pero no pueden discernir el tiempo en el que están viviendo hoy. If you did, Si ustedes lo hicieran, you'd be seeing what's in this third watch. ustedes podrían ver lo que se encuentra en esta tercera vigilia. The third watch is not the end all and be all. It will bring to the place where it'll bring us close to that seventh seal. Ve, la tercera vigilia no es el final de todo, pero sí nos va a llevar más cerca al cumplimiento de ese séptimo sello. So whatever's left in this third watch that God's going to open up, Entonces, el tiempo que quede, lo que falte de esta tercera vigilia, Dios va a mostrar todo eso. now there's more than one apostle. Ahora, el día de hoy hay más de un apóstol. And it's not just because I hear the word physically with your ears. Y no solamente porque usted está escuchando esa palabra físicamente con sus oídos. If it's a true word, Si esa es la palabra verdadera, it's going to cause a burning sensation. eso va a traer un sentimiento de una palabra ardiendo en usted. Oh, that's what I want to deal with too, yeah. Oh, eso es algo que quería mencionarles también. It's okay if I take a few more minutes. ¿Está bien si me tomo unos cuantos minutos más? In Luke chapter 12, Allí en Lucas capítulo 12, that's where how he would come and feed the servants and so forth, but then what about if I come in a second or third watch? eso habla, dice, y si él viniese a alimentar a los siervos, y si yo viniese en la segunda o tercera vigilia. But then further down in that chapter he says here, Pero más adelante en ese mismo capítulo dice, I've come to send fire on the earth, and what will I if it already be kindled? el hermano está leyendo ahí del versículo 49, dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? What fire? ¿De qué fuego habla? What's the fire that he sent? ¿Cuál es ese fuego que él ha encendido? It's the fresh word that's doing the fire. Esa es la palabra fresca que está causando un fuego. That's causing the division. Eso también está causando una división. Suppose ye that I come to give peace on the earth? Oh, Jesus is the wonderful, Versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? peaceful Oh, Jesús es amoroso y está lleno de paz. God, Lord. Yeah, but he says, El Señor Dios así es. suppose that I'm come to give peace on the earth, but nay, rather division. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. En inglés dice división. That's why there's been division in the days of Brother Branham. Por eso es que ha existido la división desde los días del hermano Branham. There's been a division in the days of Brother Jackson. Ha habido una división en los días del hermano Jackson. And there's a division in this hour too. Y también hay una división en esta hora. God has seen this from the foundation of the world. Es Dios quien vio todo esto desde antes de la fundación del mundo. Because he says, and where's that division at? ¿Y dónde se encuentra esa división? For henceforth there shall be 5 in one house divided against 2, and 2 against 3. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. The fathers shall be divided against the son. They shall, depends who Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. has a true revelation in their heart. Esto está hablando depende de aquella persona que tiene realmente una revelación verdadera en su corazón. Because it can split in that fashion also. ¿Ve? Porque eso también puede causar una división de esa manera. The father shall be divided against the son against the father, and the mother against the daughter, and he said unto the people, oh no, that's in verse 54. And he said unto Y luego brincamos al versículo 54. the people, when you see a cloud rise out of the west, straightway you say, there comes a shower, and so it is. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. And when you see a south wind blow, you say, there will be heat, and it comes to pass. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace.
And he enforces again, Y aquí una vez más él repite lo mismo. you hypocrites. Hipócritas. He didn't say, well, you're wonderful living people. Él no dijo, oh, ustedes pequeñas criaturas hermosas vivientes. He called them hypocrites. No, él los llamó hipócritas. They're hypocrites concerning the Word of God. Ellos están siendo hipócritas concerniente a la palabra de Dios, That's supposed to be alive at that hour, or even que se suponía que debería estar viva en aquel día, en aquella hora. whatever hour it is. O la misma palabra debe estar viva en cualquier hora donde sea el presente. You can discern the face of the sky on the earth, but how is it you can't discern your time? Dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Those that can't see the hour we're living in now, Aquellos que no pueden ver la hora en la que estamos viviendo hoy, what Jesus spoke lo que Jesús habló, is hanging over your heads. eso ha sido colgado sobre sus cabezas. It's not, well, let's get with a group that we can all see alike and believe alike. Y no se trata de decir, juntémonos con un grupo y así todos vamos a pensar lo mismo y hablar lo mismo. You're going to have to get on your knees. No, usted necesita ponerse de rodillas. You're going to have to go through the Word, Usted necesita escudriñar la palabra. and not just hang on the Word because a certain man said a certain thing. Y no solamente quedarse con una palabra porque cierto hombre dijo cierta cosa. Because it's not because he said it a certain way. Y no porque ese hombre lo haya dicho de cierta manera. It has to be in your heart that it's bubbling Esta es una palabra que tiene que venir a su corazón y tiene que causar ese efecto de fuego ardiente. and burning, and you see the truth. There's no Y usted entonces es capaz de ver la verdad. way you're going to sell out. Y usted no va a ir por ahí y más tarde cambiar de opinión en cuanto a esa palabra. Anything else. You're going to be moving on through the hour we're living in, and I know I'm rambling on again. No, usted va a continuar hacia donde Dios lo lleve con esa palabra fresca. Y yo sé que continúo repitiendo las mismas cosas. Praise the Lord. Gloria a Dios. So things are shaping up. Entonces las cosas están tomando forma. We're getting that much closer. Ya estamos bastante cerca. We're 2021, Estamos en el 2021. and here to the next 3-4 years. Y espérese de aquí a los siguientes 3 o 4 años. The miracle war should have happened. Esa guerra milagrosa ya habrá sucedido. The temple being built. Ese templo ya habrá sido reconstruido. Ezekiel war, and we should be at the point Y la guerra de Ezequiel ya habrá pasado. Y en ese momento vamos a estar ya en ese punto where somewhere's in that vicinity that the seventh seal is broke. donde nos vamos a dar cuenta completamente que ese séptimo sello ha sido roto. Oh, well, you're planning a day of the hour. Oh, usted está dando el día y la hora. You hypocrite. Oh, tú hipócrita. You can't discern the time. Tú no puedes discernir el tiempo, los tiempos. We don't know the day or the hour. Nosotros no sabemos el día o la hora. But didn't your apostle say that as we get closer, Pero ¿qué acaso el apóstol no dijo que conforme nos acerquemos, you would know probably the year or the month? que usted iba a saber el año o el mes? Now we're not to the month. Y aún no estamos en el mes. Not yet. Todavía no, aún no. But within a year or two, Pero dentro de un año o dos we can see where we're at. vamos a poder ver dónde nos encontramos. Oh, but I believe we're at the end time. Oh, yo creo, hermano, que sí estamos en el último tiempo. The Branham people say, well, we got that seventh seal. We just got to find it in the books there somewhere. Ahí está ese movimiento Branham, esas personas diciendo, oh, nosotros sabemos acerca del séptimo sello, ahí está en los libros, solo tenemos que encontrarlo. And we'll be there. Well, the Y vamos a estar ahí, vamos a entenderlo cuando el tiempo llegue, seventh seal will be open. cuando ese séptimo sello sea abierto. No. Nope. The Jackson movement. Oh, Y los del movimiento Jackson. we see a miracle war. We see a building temple. Oh, nosotros podemos ver cómo va a venir una reconstrucción del templo, una guerra milagrosa And the Ezekiel war. y la guerra de Ezequiel. Yes, you know the events, but you Sí, ustedes saben cuáles son los eventos, don't know the time. pero no saben el tiempo. Then you have the other group.
We're living in the third day. Y tenemos allí al otro grupo diciendo, estamos viviendo en el milenio, en el tercer día. Well, that's something else. Oh, eso ya es algo más. False. Es falso. If there's righteous men then there's also false men. If you Si hay hombres justos en este momento, entonces también hay hombres falsos. believe a false man, then you'll receive the same reward as Y hay personas que estão creyendo a ese hombre falso y ellas van a recibir un galardón de hombre falso, una recompensa. a false man. As you will receive a righteous man, receive a righteous man's reward. Así como dice la Biblia, el que recibiese a un hombre justo recibirá galardón de hombre justo. So it's life or death, really, Esto en realidad es algo de vida o muerte. isn't it? ¿Acaso no lo es? Well, let's just stand. Bueno, vamos a ponernos de pie. Lord, Señor, I thank you, Lord, for opening up our eyes that we can see the hour that we live in. te doy gracias por haber abierto nuestros ojos para que pudiésemos ver la hora en la que estamos viviendo. Lord, we have nothing to boast. Señor, no hay nada de lo que podamos estar orgullosos It's, o de qué enorgullecernos. Lord, you that opens up truth in the hour that we live in. Eres tú, Señor, quien muestra la verdad en la hora en la que estamos viviendo. And Lord, I thank you for it. Lord, I appreciate it. Y te doy gracias por ello, Señor, y lo aprecio. And Lord, that you continue to lead. And Lord, Y te pido, Señor, que tú continúes guiándonos. use some of the other brothers also, the Lord. También te pido que sigas usando a los otros hermanos. It's not a one-man show, but Lord, it's Este no es un show de un solo hombre, that fivefold ministry. pero todos somos parte de ese quíntuple ministerio. Habemos aquellos que somos parte del quíntuple ministerio. Now, the rest of the ministry will not tell the head how you're leading it. Yes, Jesus, you are the head. Y Señor, sabemos que el quíntuple ministerio no le va a decir a la cabeza cómo guiarlo. Sí, Señor Jesús, sabemos que tú eres la cabeza, But you do have a order in that fivefold ministry. pero también sabemos que tú tienes un orden en ese quíntuple ministerio. So now, Lord, I commit this service in your hands in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. Ahora, Señor, yo te pongo estos siervos en tus preciosas manos y te pido todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Oh.